Faltan muy pocos días para que se produzca la tan esperada visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, producto de una llamada, ¿no? Una llamada sorpresiva que terminó muy bien entre Donald Trump y Gustavo Petro en medio de una tensa situación que se había dado por, de nuevo, declaraciones entre los dos, ¿no es verdad? Entre los dos mandatarios, que se convirtió casi que en una pelea personal. De por medio estaba el país, Federico. Y entonces lo que hemos querido hacer en este podcast es invitar a Federico Gómez, director de Cambio, para que abordemos cuáles pueden ser los escenarios. Sobre todo, Federico, a partir de un discurso que el presidente dio. Íbamos bien, ¿no? Íbamos bien, ¿verdad? Pero acaba de dar un discurso el presidente Gustavo Petro en la inauguración del Hospital San Juan de Dios, que dijo frases como la siguiente. Ya sabremos del 3 de febrero, que es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad, ¿no? Evidentemente, se siente la tensión, la presión que está ejerciendo sobre Gustavo Petro esta cita, porque decir que es una cita muy importante, clave, no solo por su tema personal, sino porque es una visita que le va a servir a la humanidad, que fue lo que dijo Petro, pues a ver, ¿algún comentario al respecto, Federico? Bueno, María Jimena, muchas gracias por la invitación, que por transparencia con la audiencia de decir es más una emboscada, porque yo había venido sí, a tomar café, a conocer el nuevo set y me sentaron aquí a grabar podcast. Exacto. Cual, bueno, me parece fantástico. Entonces, es correcto, es una emboscada que le hicimos aquí a Federico. Y es para mí un gusto volver a estar aquí. Felicitaciones por este nuevo espacio que está quedando maravilloso. Bueno, varias cosas. Con el tema de la relación entre el presidente Petro y los Estados Unidos, creo que todos vivimos un poco en una dualidad, ¿no? Entonces, seguramente sobre varias de las cosas que diga el presidente Petro uno puede estar de acuerdo en términos de cómo debe ser la relación de Colombia y los Estados Unidos, pero uno estaría de acuerdo si eso se dice en voz de un activista y no necesariamente del presidente de la República de Colombia, que debería manejar esto pues con un poco más de mesura y un poquito más de estrategia, entendiendo que no es un senador, no es un alcalde, es el presidente, sí, sino pues es el jefe del Estado y el representante pues de los intereses de la nación, ¿no? Entonces, yo creo que al presidente Petro ahí esas dos cosas se le pueden confundir un poquito, ¿no? Entonces, la soberanía de la patria y no pueden bombardear la patria de Bolívar y bueno, todas estas cosas que uno podría discutir, ok, tiene un punto el presidente, pero es el presidente y él tiene que pensar estratégicamente para los intereses del país, de manera que eso, como antesala de la visita, pues me parece poco conveniente. Y si usted me pregunta, yo creo que lo que pasa realmente pues es que Petro no quiere que esa visita suceda, porque para mí no hay una explicación distinta a que pues a esto de que haya salido en los días antes de irse a la visita, claro, a decir lo que dijo. Lo que dijo. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que él dice, porque, digamos, como activista, Petro es muy sensato. Lo que pasa es que uno como colombiana sí aspira, y como periodista que está cubriendo, pues que actúe como estadista, como presidente en un momento tan difícil como es precisamente esa visita, tan planeada, tan construida, ¿no es verdad? Y que de por medio pues está el destino de un país con un país, unas relaciones que son relaciones muy importantes y que siempre pues han existido y que yo creo que tiene que tener eso digamos muy claro el presidente. Ahora, estoy de acuerdo que eso no ayuda, digamos, estas salidas así en falso no ayudan, pero yo creo que hay un dilema del presidente. Usted dice que un dilema que como que no lo está pudiendo resolver, por lo menos lo vimos así en esta salida que hizo, en estos discursos que dio estos días. Por un lado,
él le da furia, y no sé si de pronto interpreto mal, la crítica que está recibiendo por parte de la derecha, que dice que él va a ir allá simplemente para ver si arregla su situación personal, como bien lo dijo él en esa declaración, que lo saquen de la lista Clinton, de la OFAC, cosa que es muy poco heroica. Resulta no ser heroica. Y Petro tiene una cosmovisión de su vida política y de su legado heroico. Entonces eso debe ser una pelea que lo debe asustar mucho. Sí, es una dualidad difícil. Por los días de esa manifestación en la Plaza de Bolívar, se escribió un artículo de portada de la revista Cambio muy interesante, de autoría de María Jimena Duzán, titulado El nuevo mejor amigo, ¿no? Sí. Entonces, en ese artículo, María Jimena explicaba que de alguna manera Petro ganaba con cara y con sello, porque si la cosa en ese momento salía mal y hacía pues grandes arengas en la Plaza de Bolívar, antiimperialistas y demás, eso lo fortalecía en su base, pero si se acercaba a Trump, como en efecto se veía en ese momento, la derecha colombiana quedaba sin discurso, como le pasó un poco a María Corina, o como le está pasando un poquito a María Corina con lo que ocurrió en Venezuela. Trump es un tipo absolutamente pragmático, es un negociante. Yo no creo que sea un señor ideologizado. Él, si le toca negociar y sentarse con el que sea, se sienta con el que sea. De hecho, lo ha hecho, acaba de hacer eso con el nuevo presidente de Siria. Es correcto, y está pues de mejor amigo de Delcy Rodríguez y de su combo. Entonces, yo creo que en ese momento era cierto que Petro ganaba con cara y con sello. Pero en la medida en que se empieza a acercar la fecha de la visita y empieza a volverse realidad, y seguramente el presidente ha tenido reuniones con su equipo de estrategas, en donde me imagino le habrán explicado cómo es la dinámica de una reunión de estas, que es una dinámica muy distinta a la que le tocó con Joe Biden, que era pues un viejito querido y tranquilo y que estaba ahí como en plan amistoso. Pues yo creo que el presidente sí se puede haber empezado a asustar de cómo pueda resultar eso. Trump ha mostrado que a él no le da miedo humillar a su interlocutor, que no le da miedo por debajearlo, que no le da miedo mostrarle su poder. Claro. Lo que le pasó a Zelensky en la oficina Oval, que pues es angustioso de ver, ¿no? Pero no le fue nada mal después. Bueno, ahí después... Ahí sigue peleando y sigue peleando, y ahora tiene el favor de la Unión Europea. Claro, pero... que empezó a revirar por fin. Claro, pero estas frases como de, oiga, usted no piensa comprarse un vestido porque viene acá sin corbata, usted tiene que entender que está perdiendo la guerra y que usted no está en posición para negociar y usted es un chiquitín al lado de... Entonces, pues sí lo trapeó un poquito, ¿no? Y yo creo que pues el presidente Trump no tiene ningún problema en hacer eso con Gustavo Petro. No, es cierto, y Gustavo Petro me imagino que sabe a qué se mete. Cuando decidió que aceptaba y pidió, él fue el que pidió que por favor lo recibieran en la Casa Blanca. Fue Gustavo Petro, hay que recordar. Entonces, Gustavo Petro es un político de muchos años y muy experimentado, y no creo que no sepa en qué cueva se está metiendo. Ahora, la pregunta es si él va a tener la templanza para, digamos, responder como tiene que responder, o si va a coger pues por el lado que uno también se imagina. Eso es interesante para que lo exploremos. ¿Cómo tiene que responder? No, que es que yo creo que Gustavo Petro ha tenido una cosa muy interesante, a pesar de que no es la manera, no estoy de acuerdo con la manera ni la forma con que lo ha hecho, pero le ha parado el macho en muchas oportunidades de manera sorpresiva a Donald Trump. Y Donald Trump... Y a los Estados Unidos en general. Sí. Y yo siento que por eso Joe Biden lo respetó mucho más de lo que respetaba a Iván Duque. Bueno, que no por lo eso. Recibió nunca. Y lo mismo está pasando con Donald Trump, de alguna manera mal hecho, porque no es la forma a través de un X. Eso, pues para eso está la diplomacia, como lo hace de la misma manera el presidente de Brasil, pero a través de Itamaraty. Gustavo Petro lo hace a través de X, ¿sí? Eso pues no se debe hacer, pero de verdad ha tenido una posición mucho más exigente y mucho más confrontacional con Donald Trump. Entonces, lo que es curioso es que
por ejemplo, Colombia, pues no ha sido castigada por los Estados Unidos hasta ahora realmente, a pesar de todo lo que Petro ha dicho y ha hecho. Y él ha planteado una relación que él llama de tú a tú, ¿no? Sí. Vamos a conversar de tú a tú. Lo que pasa es que los Estados Unidos no No conversan son de tú a tú, pues de pronto conversan de tú a tú con Rusia y con China, y se acabó, ¿no? Pero ellos no conversan de tú a tú con nosotros. No es David y Goliat, y no se sabe quién es, si es David realmente o Gustavo Petro. Pero la verdad sí, y vamos entonces a otra... O sea, ¿a cómo se tiene que comportar el presidente Petro en la oficina oval? ¿Cuál sería un buen escenario? ¿Que pasara qué? ¿Que Petro hiciera qué? Bueno, que no dijera el mismo discurso que hizo hace 2 días, ¿no? Empezando por ahí. O sea, sí. que llegue en sus 5 sentidos, por ejemplo. Importante. O sea, importante. que esté en sus cabales. Sí. ¿sí? Y que no empiece a divagar como pasó en estos días. Que sepa dónde va y que actúe de manera presidencial. Eso es lo primero que uno quisiera como colombiano, ¿no? Bajo sus convicciones y que no se eche para atrás en sus convicciones. Es más, yo no creo que él esté muy pendiente de que lo saquen de la lista Clinton, porque quedaría pues... Pero digamos que sea fiel a sus convicciones, ¿cómo puede salir? Es decir, que él diga en la oficina oval, hay que acabar con el petróleo, mientras Trump dice drill baby drill y vamos a sacar el petróleo de todas partes, que diga Nicolás Maduro está secuestrado, mientras a Trump le parece que es el mayor logro militar de su presidencia, que diga vengo a pedir por la dignidad de los migrantes y porque no se nos vea como delincuentes y porque tengamos garantía de derechos, ninguna persona es delincuente simplemente por migrar. Trump considera totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo puede él ser fiel a sus convicciones sin llegar a un choque muy difícil? Pero yo creo que Trump? eso no es difícil. Yo sí creo que Gustavo Petro puede llegar a decir, mire, yo no estoy de acuerdo con la manera como capturaron a Nicolás Maduro. Estoy en contra de cualquier intervención, como lo ha dicho también Lula y como lo ha dicho a su manera Claudia Sheinbaum. Entonces, pero no en la oficina oval. Bueno, es que pero Lula sí lo dijo en la oficina oval. Es una relación, es un ambiente muy adverso. Y yo creo que es un lugar, es un recinto en donde es posible que la única persona que no hable inglés sea el presidente Petro. Eso sí es un arma que tiene a su favor el es difícil Donald Trump. Porque uno, pues imagínate, sin hablar el idioma, pues está un poquito perdido, no es igual de articulado, no entiende lo que está pasando a su alrededor, digamos, es difícil. Y Trump, por ejemplo, es capaz de llevar a la oficina oval al primer ministro de Canadá y decirle gobernador, y decirle yo le voy a comprar su país, y dice no está a la venta, no, espere que todo está a la venta, su país me lo va a quedar yo. Entonces es un tipo que no tiene límites. Sí, ¿no? Bueno, pero lo que usted está diciendo es que se puede presentar 2 escenarios. Uno, que es el que usted está diciendo, que es el que quede humillado. Sí. Yo hablaría de otro escenario también, ese puede ser también. Uno en el que Petro le diga las cosas y tengo entendido que la reunión es a puerta cerrada, que no va a ser al estilo de Zelensky. Tengo entendido hasta hoy, eso es lo que me han contado. De pronto eso cambia, pero hasta hoy la reunión va a ser cerrada. Yo curiosamente creo que si es cerrada le puede ir muy bien. Por eso, pero un momentico, entonces si es cerrada, la tesis que planteo yo es, hombre, él sí llega y dice, es que yo no estoy de acuerdo con esto, pero, señor Donald Trump, yo he sido el presidente que más ha aplicado la política punitiva en materia de lucha contra el narcotráfico ha sido Gustavo Petro, y tiene cifras para mostrar. Petro ha hecho todo lo contrario a su política de drogas. O sea, realmente ha hecho play by the book toda la política punitiva. Incluso ha dicho que le va a jalar al glifosato. O sea, ni siquiera Duque hizo eso. ¿Sí? Y en las declaraciones que dio el presidente Trump en esos días subsiguientes a la llamada, dijo, no, el presidente Petro me explicó una cantidad de cosas que yo no sabía que estaba haciendo en la lucha contra el narcotráfico y tal, digamos. A Trump se le puede endulzar el oído y no es tan difícil.
Parece que no. No, o sea, uno le lleva Petro lo un endulzó. trofeo de oro y le dice, mira, Vamos esto a se ver lo trajimos y tal. qué le No va es tan a difícil. llevar. No sabemos todavía qué le va a regalar. Sí, vamos a ver. Que no le vaya a regalar una copia de 100 años de soledad para hablarle, porque eso no le llega a Trump, pero si le lleva alguna cosa dorada o alguna vaina así, un poporo quimbaya, alguna cosa que tenga oro, de pronto. Bueno, eso es cierto, un tunjo de oro, una cosa Sí, así. alguna cosa. Pero lo otro, hay un tercer escenario. A ver, ¿cómo te parece este escenario? Y es que yo creo que la reunión la va a utilizar también Gustavo Petro para decir, mire, yo no soy narcotraficante. Sí. Yo no formo parte del cartel de los soles, si es que existe. Yo no soy el jefe del narcotráfico. Que ya Estados Unidos dijo que no. Sí, en un indictment, exacto, contra Maduro. Pero yo no soy miembro de ninguna organización ni la dirijo del narcotráfico. Mi esposa y mi hijo no tienen nada que ver con... Bueno, lo del hijo, sí, no, el hijo no tiene nada que ver tampoco con el narcotráfico, pero sí con todas las redes Con de otras corrupción. cosas, sí. Y no solamente ese hijo, ¿no? Estamos viendo. Mm. Pero bueno, es eso. Yo creo que va a salir a decir, mi esposa no está metida en esto, no tiene nada que ver con Maduro, nosotros no tenemos nada que ver con Maduro, es más, no estaba de acuerdo con el régimen de Maduro, cosa que es más o menos cierta. La relación entre Maduro y Petro nunca fue muy fluida. Muy fluida para nada. En ese ambiente, digamos, en esos tres ambientes, ¿cuáles son las posibilidades de que de ahí salga, por ejemplo, no sé, puede salir o una ruptura total o una decisión de empezar a trabajar conjuntamente y de que la transición en elecciones sea pacífica y que no pase a mayores las cosas? Sí. ¿Será que en eso va a pasar? Pues, a ver, yo en los zapatos de la delegación diplomática de Colombia trataría de que en la medida de lo posible todas las reuniones que se tengan en Estados Unidos sean lo más privadas que se pueda, ¿no? Ojalá casi que sin rueda de prensa y tal, y ahí puede salir bien. Pero si hay cámaras, pues está Trump tratando de lucirse y Petro tratando de lucirse, y eso yo no veo cómo pueda salir bien. O sea, veo muy posible frases de Trump como, no, hablé con el presidente Petro, es un gran tipo, me ha mostrado sus resultados en la lucha contra el narcotráfico y me ha prometido que se va a portar bien en esto y que va a obedecer y así no los vamos a tener que invadir porque si no, pues tenemos que hacer una operación. Entonces ahí Petro, si dice algo, grave. Si no dice nada, grave, ¿no? Entonces si empieza como ese pulso de testosterona de mirar quién es el macho alfa del cuarto, no veo cómo el presidente Petro pueda ganar ese pulso. Bueno, hay otro pulso que yo creo que necesita Donald Trump para que Petro, digamos, por lo menos, digamos, para que las relaciones con Colombia mientras que Petro es presidente, no se agríen más. Y es que yo creo que le va a preguntar, bueno, ¿cuánto es o hasta dónde va su compromiso para empezar a pelear con el ELN para evitar precisamente que... yo creo que Trump no sabe qué es el ELN. No, yo sí creo que, bueno, las organizaciones criminales, sí, es decir, las sabes, pero no, muchas yo creo veces que cuando le preguntan por Colombia, dice, ¿Are you talking about Colombia, the country? Ah, sí, ¿no? o Colombia, o the university. The University. ¿No? Colombia la escribió con, Colombia escribió con U. Sí. El ELN, yo no sé qué tanto. Puede ser que no lo sepa, pero Marco Rubio sí. Marco Rubio sí. Entonces, pues puede que les pasen esas preguntas, digámoslo así. ¿Cuál será la apuesta de Marco Rubio? Es decir, en esta reunión Marco Rubio quedaría contento habiendo logrado ¿qué? Yo voy a contar lo que sé de cómo ha crecido Marco Rubio en el tema de las relaciones con América Latina. Y es que, curiosamente, al comienzo de la administración Donald Trump, el emisario de Donald Trump para América Latina y especialmente para países como Colombia y Venezuela era Mauricio Claver Caro. Ese era como el hombre con el que hablaba Daniel García Peña en Washington, nuestro embajador, y con el que se hablaban aquí los funcionarios de la Cancillería. Poco a poco lo que se ha pasado es que en la medida en que van subiendo las crisis, aumentando la crisis entre Colombia, Venezuela y obviamente Donald Trump, Mauricio Claver Carón se está yendo del escenario y ha ido incrementando la presencia impresionante de Marco Rubio.
O sea, y Marco Rubio sí tiene un conocimiento Grande. muy grande. Pero, ¿cuál es la agenda de Marco Tiene Rubio con relaciones Colombia? Su agenda con estrechas Cuba y con Venezuela con es clarísima. el Centro Por eso. Democrático. Entonces yo muy creo que estrechas. la apuesta de Marco Rubio no es recomponer y normalizar las relaciones con Colombia, con las elecciones a 4 meses. Yo creería que es más humillar al presidente Petro para dejarlo mal parado. Pues, y si esa es la apuesta, pues se está metiendo en la boca del lobo. Entonces, si esa es la apuesta, por eso es que supuestamente le estaría haciendo todo lo posible Gustavo Petro para no tener que ir allá. Para no tener, yo creo, es pues como la explicación lógica de las salidas de estos de lo que ha dicho esta semana, a menos de que, bueno, a Petro y a todo el mundo, pero particularmente a Petro le pasa algo, y es que cuando se sube a una tarima y ve pues la agitación de las masas y la cosa, pues se deja llevar por esa emoción y por ese fervor, y a veces como que habla más de la cuenta, ¿no? Como que dice cosas que le van llegando, y además él pues no, él improvisa todos sus discursos, entonces pues, evidentemente, sí. Pues termina en el clítoris, Hablando en de, no sé sí, qué, hablando de lo bueno que es en la cama. por ejemplo. Entonces, pues ahí puede que se le haya ido la mano y después haya dicho, hijo de madre, ¿qué dije? O puede que sea una cosa absolutamente calculada de voy a empezar a ambientar una cosa para que Donald Trump me responda. Pero fíjese que no ir le costaría también, digamos, en esta época electoral bastante. Porque mostrar que es capaz él no va, de sacar adelante. Pero si Trump lo desinvita. Yo no creo que Trump lo desinvite. O sea, si Petro sale mañana en una plaza pública y dice Trump es un nazi, amigo de Epstein, y entonces pone Trump un truth, o como se llame la cosa, y dice este criminal que no venga a Estados Unidos, pues ahí como que quedan en tablas, ¿no? Y ya, y la cosa no sé, en época electoral demostraría que le quedaría muy mal, digamos, tendría que salir Iván Cepeda, que es su pupilo, a decir, mire, ¿sabe qué? En el gobierno mío voy a manejar mejor las cosas, tendré un diálogo con todo el mundo, incluso con los Estados Unidos. Lo que pasa es que en términos electorales yo sí sigo pensando que sea cual sea el resultado, el presidente Petro sí sigue ganando, porque si las recompone y le va bien y tal, dice, mire que yo soy un estadista y que yo puedo hacer esto, y si no, pues soy el líder del antiimperialismo latinoamericano y... No, pero en Colombia eso no le basta para que su candidato gane, porque eso lo que hace es radicalizar los discursos, y entonces, pues, Gustavo Petro ganó con el centro izquierda, y con una gran cantidad de centro. Pero cada vez más lejos de eso, ¿no? O sea, cada vez Petro está más alejado más de ese radical, sector. es correcto, está por eso. Pero cualquier movida que tenga y que se le muestre como una persona que es asequible, que tiene posibilidades de tender puentes con su contrario, que es Donald Trump, pues es una buena impronta para demostrar que la izquierda en Colombia sí es capaz. Sí es capaz. De hacer puentes. Sí. Y de hecho con Biden le fue muy bien. Sí. Que a Duque pues le fue picho. No, pues es que a Duque nunca pudo hablar con él. Nunca pudo hablar con él, nunca le pasó al teléfono, ni siquiera una llamada, si mal no recuerdo. Pero ¿te acuerdas por qué, no? ¿Por qué fue? Porque en la campaña... porque ellos se metieron fuertemente en esa campaña. Correcto. Es correcto. Con el grupo de congresistas de la Florida, entre los cuales estaba Marco Rubio. Claro. Ahora, si uno se pone a leer con atención ese documento que nos encontramos hace ya un par de meses o un mes por accidente en Cambio, que publicamos de la doctrina Trump, pues ahí se han cumplido una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ahí había 2 señores con pijama anaranjada presos, que eran Maduro y Petro. Ya hay uno que está preso y que está ya metido en una celda en confinamiento solitario. Y en los otros puntos de esa doctrina había cosas como incluir a los grupos armados de Colombia dentro de la lista de organizaciones terroristas. Eso ocurrió. Y otro de los puntos muy importantes es apoyar a los políticos que mueven la agenda pro Estados Unidos, ¿no? Que pues aquí son los políticos de derecha. Sí. Entonces yo no sé qué tanto en el marco de esa doctrina Trump
la Casa Blanca le esté apostando a normalizar las relaciones y que la cosa salga bien. No, sé. es que las relaciones no están normalizadas a partir de la llegada de Donald Trump y de su doctrina. Precisamente acaba de salir otro documento distinto, o que es el segundo documento, donde se plantea la estrategia de defensa para, de Estados Unidos bajo Trump. Y es muy claro lo que nos va a pasar aquí en el hemisferio, que es el hemisferio de él, dice el documento. Y es que... Dice nuestro patio trasero, nuestro backyard. Sí, dice our hemisphere. Pero lo que sí es impresionante ahí es que evidentemente queda claro que si los países de este hemisferio no colaboran para o para defender los intereses de la patria de Estados Unidos, ¿sí?, ellos van a hacer operaciones unilaterales que puede incluir desde un ataque con dron o una operación como la que se produjo en Venezuela. Y eso lo dice claramente en ese documento que salió una semana antes de que vaya Petro a Washington. Entonces, desde luego eso cambió. Entonces, no estamos ante un mundo como el anterior, el mundo de la posguerra. No es un mundo normal. No es un mundo. Y el poder de los Estados Unidos, económico, militar, de todo orden, es una cosa descomunal. Uh-huh. Lo que pasa es que otros presidentes de golpe tenían un poquito más de pudor a la hora de ejercer ese poder, pero Trump le tiene sin cuidado. Si le está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias porque su pistola es más grande que la del otro, ¿no? Entonces él dice con Groenlandia, pues que es mío porque lo necesito y punto. Pero mira lo que pasó, es mío. Pero mira con Groenlandia, le pasó una cosa, le reaccionó la Unión Europea por primera vez que estaba callada y echó para atrás y dijo, ¿sabe qué? No lo voy a coger por la fuerza, lo voy a comprar. Y ahí están, en la negociación, vamos a ver qué pasa. Y se va a salir con la suya y se va a quedar con Groenlandia, no me cabe la menor duda. Bueno, y después, según este documento, llega el Canal de Panamá. Y después llega el Canal de Panamá. Entonces, pues estamos viviendo una nueva era de la geopolítica. Bueno, así es la ruta en la que está encarrilada esta cita que va a tener el Gustavo Petro en la Casa Blanca en pocos días, Federico. En pocos días. Vamos a ver si no se desbarata. Yo creo que esa es la apuesta. Antes de tiempo. Sí. Veremos. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.